Amigos, eh, doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias por la invitación a nuestro hermano Lenin que nos ha hecho el contacto. Y rápidamente le voy a invitar a que compartamos un pasaje de la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. He leído en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Amigos y hermanos, en estos días nos hemos enfrentado a una situación mundial probablemente que nadie había vivido en su vida. Nos enfrentamos ya a una cantidad de muertos inmensa, cerca de 200.000 muertos por esta pandemia. Eso nos enfrenta a varias cosas que nos deberían llamar la atención. Número uno, nos enfrenta a nuestra fragilidad como seres humanos, a nuestra indefensión frente a la naturaleza. En segundo lugar, nos enfrenta sobre todo a aquellos que están más cerca de la muerte, a nuestro destino eterno, a preguntarnos qué pasaría si la muerte llegara a tocar nuestra puerta, no ya en las noticias, sino directamente en nuestra familia o incluso a nosotros mismos. Tercero, también nos enfrenta a la separación que significa la muerte. Por ahora es una separación momentánea, estamos aislados, pero podría llegar a ser una separación definitiva. ¿Cuál es el único consuelo entonces para los creyentes? ¿Cuáles son los consuelos que Dios ofrece al hombre de Dios? La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, dice el apóstol Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Realmente, cualquier palabra de aliento que pueda darle a alguna persona queda en segundo lugar pensando en este consuelo, el consuelo de la gran resurrección. La resurrección es el consuelo final para el creyente que entiende que todo lo que ha hecho no será tirado al tacho de la basura, sino que un día, aun cuando la muerte pase por él, volverá a la vida, volverá a la esperanza. En un postrero día estará con su Señor. Pero hay un pasaje que es el que acabamos de leer al principio, Efesios capítulo 2, donde nos habla acerca de una resurrección que para algunos ya es pasada, de una resurrección que ya es una realidad.
Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Ya vamos a ver quién es ese vosotros, pero quiero que nos centremos en algunas cosas. El punto central de este pasaje, la idea central es decirnos que Dios nos ha dado vida a quienes estábamos muertos en delitos y en pecados, muertos espiritualmente. Realmente estábamos llenos de todo vigor para todo lo que era contrario a la ley o a la santidad de Dios. No es que éramos solamente algo incapaces o algo débiles, sino que estábamos real y absolutamente muertos para todo lo bueno, para todo lo justo. No teníamos ni los sentidos para comprender las cosas espirituales, no poseíamos ni el ojo para poder ver, ni el oído para oír, ni el poder que pudiera sentir. Tal vez los teníamos terrenalmente los sentidos, pero solo veíamos y oíamos las imágenes y sonidos que el mundo nos proyectaba, que nuestra carne deseaba y que Satanás nos proveía. Para todo lo que era bueno y justo y santo, nuestros ojos estaban completamente vendados. Es cierto, antes de conocer a Cristo todos estábamos muertos, pero sin duda no todos éramos iguales. Los cadáveres, aunque cadáveres todos, no todos lucen igual. Por ejemplo, los muertos que caen en un campo de batalla, destrozados por el fuego enemigo, las enfermedades o los animales salvajes, pudriéndose en descomposición bajo el sol. ¿Cuál horrible espectáculo pueden ser? Parecen como insectos que son aplastados por pequeñas fuerzas con un pie. En cambio, qué digno que puede verse un ser querido que por desventura nos ha tocado despedir, que ha partido en relativa paz, sobre una cama limpia, con todos los cuidados que le hemos podido ofrecer. En un limpio y fino ataúd, apenas parece que está durmiendo. Sin embargo, es solo una apariencia. Tu ser querido en ese ataúd está tan muerto como los cuerpos desfigurados que están repartidos sobre el campo de batalla. Quien muere en una limpia cama de hospital está tan muerto como quien muere en la soledad y se pudre bajo el sol, como lamentablemente hemos visto en las terribles imágenes que nos han llegado desde ciudades como Guayaquil. En los primeros la corrupción y podredumbre todavía no ha terminado su trabajo, está recién. El maquillaje y los cuidados la cubren. La podredumbre aún no ha llegado, pero lo hará. El tierno cuidado tuyo o de los médicos ha logrado proteger su cuerpo hasta ese momento. Sin embargo, hay muerte, muerte segura, muerte completa, tanto en un caso como en el otro. De igual manera, en el ámbito espiritual, vemos a muchas personas que son atractivas, que son amigables, admirables en todo cuanto tiene que ver con lo moral, con su conducta moral. Sin embargo, a pesar de todo eso, de su buen nombre, están muertas. Como aquel joven rico a quien el Salvador miró y amó, según Marcos capítulo 10. Podemos tener un parecer limpio y pulcro, como si la corrupción no nos afectara, como si el pecado no estuviese en nosotros. Tenemos a otros en nuestras ciudades que son borrachos, blasfemos, impúdicos. Ellos sin duda están muertos, pero no más muertos que los otros. Pero su muerte parece haber dejado sus terribles huellas más claramente visibles y más prontamente. Son y parecen cadáveres andantes. Es que hay una ley natural que Dios ha establecido. El pecado engendra la muerte y la muerte engendra la corrupción de manera inevitable. Su muerte ha dejado terribles huellas más claramente visibles y más prontamente, pero de manera inevitable llegará a unos y a otros.
en limpios y sucios, en sobrios y en borrachos, en ilustres y en despreciados. La pregunta que podemos hacernos hoy, eh, ¿qué tan embarrados en ese estado de corrupción estábamos antes de venir a Cristo? Pero ese no es el centro de lo que queremos conversar hoy. ¿Qué tan evidente se hacía la muerte en nuestros cuerpos y en nuestras almas antes de llegar al Señor? Lo que sí es cierto y lo que quiero que todos tengamos claro en nuestro corazón es que antes de venir al Señor estábamos muertos, con absoluta certeza. Aunque hayamos sido educados por padres piadosos y hayamos recibido buena instrucción en el Evangelio, aunque hayamos sido saturados de toda piedad que nos rodeaba, estábamos muertos, tan muertos como el ladrón en la cárcel o el borracho tirado en la vereda o la prostituta en la calle. Ahora el texto nos dice que aunque estábamos muertos, Cristo ha venido y por su Espíritu nos ha levantado de la tumba. Este texto nos trae buenas noticias, noticias como las de la Pascua, como las recibidas por las mujeres que madrugaron para ir a ver el sepulcro de su Señor, como esas mujeres que se encontraron con la tumba vacía. Este texto es como un himno que entona un cántico a la resurrección, toca a nuestro oído una trompeta de triunfo, de nueva vida, introduce un mundo de nuevo gozo y de alegría. Estábamos muertos, pero ahora vivimos por el Espíritu de Dios. Ahora, antes de seguir y continuar con esto, de tal forma que si no han recibido la vida, puedan tomar conciencia de ello. Tal vez, como dijo un poeta cristiano, usted es solamente un hijo de la naturaleza, primorosamente vestido, pero muerto espiritualmente. Pero si han recibido la vida por el Espíritu, aunque su vida sea débil, puede clamar al Dios vivo con un Abba Padre, que nunca brotará de ningún labio que no haya sido tocado y revivido por el Espíritu Santo. Ok, gracias hermano. Bueno, em, quiero hablar un poquito acerca de nuestra resurrección. Quienes hayan sido revividos probablemente van a entender claramente las cosas que les voy a decir. Pero también me atrevo a decir que a los que no lo hayan sido, a quienes aún están muertos, les parecerá una fábula absurda. Si hemos recibido la vida, hemos sido resucitados de arriba. Y Él, dice, y Él os dio vida a vosotros. Notemos quién lo hizo. El propio Dios ha tratado con nosotros, nos ha levantado de los muertos.
Él nos creó al principio y Él nos ha creado de nuevo. Él nos dio la vida cuando nacimos, pero ahora nos ha dado una vida aún más elevada, que no podríamos encontrar en ninguna otra parte. Una verdad innegable es que Él debe darla, invariablemente. Ningún hombre jamás se ha dado vida a sí mismo. Ningún predicador, independientemente de su entrega o su presteza, su habilidad para entregar el mensaje, puede hacer que uno de sus oyentes viva para Dios. Ningún padre, sin importar sus múltiples oraciones, ningún maestro, a pesar de sus muchas lágrimas, puede hacer por su propio esfuerzo que un niño viva para Dios. Y Él os dio vida a vosotros. Es cierto para todos aquellos que han recibido la vida. Fue Él. Es como una chispa divina, una partícula de luz del grandioso sol de justicia, el gran Padre de las luces. Una vez más pregunto, ¿has experimentado esto? ¿Has recibido ese toque divino, una energía sobrehumana, un algo que todo el conocimiento y toda la sabiduría y toda la piedad del hombre no podrían obrar en nosotros jamás? ¿Has recibido vida de lo alto? Si es así, me atrevo a decir que puedes recordar algo de ello. Quizá pasó hace meses o años. Es cierto, es difícil describirlo. Nadie puede describir su propio nacimiento físico. Está en el misterio, la memoria no logra guardar de la misma manera los recuerdos más cercanos. Tampoco podemos describir nuestro nuevo nacimiento espiritual. Ese es todavía un misterio mayor, pues involucra una sabiduría que va más allá de nuestro conocimiento natural. Es una obra secreta e íntima del Espíritu Santo, cuyo efecto sentimos, pero que no podemos decir cómo se realizó. Sin embargo, hay algunos sentimientos que son característicos, que parecen ser propios de este nuevo nacimiento, de esta resurrección espiritual. En primer lugar, creo que uno de los sentimientos cotidianos a la hora de nacer de nuevo es el dolor. He leído que cuando una persona está a punto de ahogarse, mientras se sucumbe bajo el peso de esas aguas y siente que la muerte le está aplastando, siente poco o casi nada, y que inclusive puede llegar a disfariar y tener sueños placenteros, como si no estuviese ahí sufriendo. Pero que cuando en el proceso de resucitación, si el rescatado lo han frotado con fuerza hasta que el oxígeno comienza de nuevo a entrar, la sangre comienza de nuevo a fluir y la vida empieza a revivir un poco, experimenta fuertes punzadas y gran dolor. Una de las señales de que la vida está retornando a esa persona es que despierta de algo que parecía un sueño placentero y siente mucho dolor. Si sucede así con cada persona que él rescataba, no lo sé, pero pienso que así sucede con cada persona que es salvada de ahogarse en sus pecados. Cuando la vida comienza a venir a él, siente como nunca antes sintió. El pecado que le era placentero se convierte en un horror para él. Lo que era fácil, como recostarse en un cómodo colchón, se vuelve ahora un lecho de espinas. Si así lo sentiste o lo sientes aún, pues dale entonces gracias a Dios. Si sientes esas vivas punzadas, dale gracias a Dios porque te ha dado vida. Es algo terrible que tu conciencia esté endurecida, como si ni los propios fuegos del infierno amenazándote pudieran derretirla, endurecida como el acero. Tener una conciencia es una gran misericordia de parte de Dios, aunque sea únicamente una conciencia que produce dolor, que te acusa y te acusa, que te hace llorar,
Gracias a Dios por el dolor que sentimos cuando nos hirió el pecado, como dice nuestro himno. Aunque cada palabra divina que entra ahora en tu corazón parezca desgarrar tu alma, es la medicina para quitar la podredumbre, para dejar que siga avanzando la muerte y entre en ti la vida. Esta vida divina usualmente comienza con dolor. Pero no solo con dolor, también con nueva vida, con sorpresa. Luego de esto todo sorprende. Si una persona no hubiera existido jamás y de repente es venido a la existencia a una edad adulta y tuviera que experimentar todo, todo sería extraño para él, todo sería nuevo. Todo es extraño en el dominio espiritual en el que ha nacido. Es sorprendido 1 y 100 veces al día. El pecado, por ejemplo, se muestra ahora como verdadero pecado. No puede entenderlo. Había mirado anteriormente el pecado, pero no lo había visto como pecado. Ahora le ve sin adornos, sin los adornos satánicos. Es más bien ahora una masa de inmundicia que no puede soportar. Y Cristo, el amado, el Salvador, se manifiesta ahora a esa persona que ha nacido de nuevo de una manera muy gloriosa. Había oído antes acerca de Cristo y tenía cierta comprensión de él, pero ahora se sorprende al descubrir que aquel de quien el profeta Isaías dice que no había parecer en él ni hermosura, es ahora para ti, es ahora para él todo codiciable, es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Para el alma que ha nacido de nuevo, todo constituye una sorpresa. Realmente Dios te dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el hombre renovado dice, así es, Señor, así es. Hace algunos años recuerdo haberle preguntado a un hermano recién llegado si había nacido de nuevo, y él me respondió, bueno, una de dos. O nací yo de nuevo, o de lo contrario, todo el mundo se me ha cambiado delante de mis ojos. Lo que sí sé es que todo lo veo distinto en relación a lo que era antes. Hay un cambio en alguna parte, si no es en mí, entonces es el mundo que me rodea. Y ese cambio, hermanos míos, es de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Pero no solamente hay dolor en el nuevo nacimiento, no solamente hay sorpresa por la nueva vida, sino que también hay muchas preguntas. Así como la vida viene con extrañas sorpresas y con mezclas de dolor, así viene a menudo con muchas preguntas. Un niño hace miles de preguntas, tiene que aprenderlo todo, quiere absorberlo todo. Pensamos poco en todo lo que los niños tienen que experimentar, inclusive antes de llegar al punto en que pueden usar sus propios ojos. Ellos no son capaces incluso ni siquiera de diferenciar la distancia entre un objeto que está a la vista de él. Tienen que acercar su mano para poder comprender si está lejos o cerca. Todos tuvimos que aprender lentamente. Y cuando un hombre nace al reino de Dios, tiene que aprenderlo todo. Y por consiguiente, si es un hombre prudente y un hombre sabio, preguntará a creyentes más ancianos y más sabios acerca de esto y de aquello. Si usted es un creyente maduro e instruido, no mire menos ninguna pregunta. Más bien motive a los niños en la gracia a preguntar por todo, aunque eso signifique que nos pongan en apuros. No tengamos miedo de decir a veces que no sabemos o no entendemos algo, tal vez de paso nos servirá para entender que ni somos tan maduros ni tan instruidos. Es muy bueno también que sea un tiempo para el nuevo nacido para sentarse a los pies de Jesús, para oír. No hay otro lugar más seguro que sus pies para un creyente recién nacido. Si acude a los pies de cualquier otra persona, puede correr el riesgo de recibir una instrucción errónea en un momento en el cual el juicio puede ser torcido por cualquier cosa.
cuando la persona es más bien impresionable y tiene pocas posibilidades de olvidar los errores que ha cometido, sobre todo si los ha tomado prestado de otros. Así, hermanos y amigos, ven ustedes lo que la vida divina hace cuando viene el alma. Llega a nosotros con dolor, nos da muchas sorpresas y provoca un sinnúmero de preguntas. Entonces comenzamos a intentar muchísimas cosas que no habíamos intentado nunca antes. Arrastrarnos, gatear, caminar afirmados, son los ciclos de los niños. El bebé es feliz de cualquier logro que pueda hacer, cualquier progreso para él es su alegría. Y cuando lo logra, cuando se para sobre sus pies pequeños o cuando logra llegar de una silla a otra, qué alegre está. Aunque de 2 o 3 pasos se caiga, es feliz. Esto se lo pregunto a quienes han nacido de nuevo. ¿Recuerdas cuando vino a ti esa nueva vida? Yo tengo algunos recuerdos. Recuerdo aquellos primeros días de vida. No habían pasado muchos días cuando asistí a congregarme nuevamente como ya un nuevo hombre. Pero en esos pocos días ya había acumulado varios tropiezos antes de presentarme en la congregación de los santos. Recuerdo que ese día un predicador enseñó el pasaje de Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fue como si estuviesen hablándome a mí y quisiera levantar la mano para decir: sí, yo era ese, yo soy ese miserable. Llevo días de nacido de nuevo y soy miserable. ¿Quién me podrá librar? Era lo que llenaba mi mente. Alguien recuerdo que comentó cerca mío la frase de que eso era una frase de Pablo inconverso, era más bien de Saulo de Tarso, no tanto así de Pablo, el apóstol. Algo que seguramente dijo antes de su conversión. Yo, aunque tenía pocos días de convertido, nunca pude creer esa afirmación. Solo un verdadero cristiano podría o querría clamar contra el pecado de esa forma tan amarga. Miserable de mí. Si la gracia no estuviera con él, estaría satisfecho, tranquilo como yo lo estaba unos días antes con mi carga de pecado, cuando me sentaba insolentemente a escuchar la exposición de la palabra de Dios satisfecho de mí mismo. Pero ese día para mí era una carga pesada. Los recuerdos de mis caídas recientes eran una carga pesada de la cual quería ser liberado. Apenas se nos dio la vida, cometíamos uno y mil errores. ¿Usted recuerda cuando comenzó a orar como un nuevo creyente? ¿Pensaría en esa oración como una oración ejemplar? ¿Le gustaría que esa primera oración suya fuera impresa o fuera leída hoy? Tal vez le da vergüenza. Puede ser que a nosotros no nos guste tanto, no se vería bien si estuviera impresa. Pues yo creo que a Dios le gustó más que muchos de los adornados discursos que repetimos hoy. ¿Se recuerda usted cuando comenzó a confesar a Cristo entre sus amigos o conocidos? Cuando presentó a Cristo por primera vez, seguramente tartamudeaba o balbuceaba. Cuando intentaba hacerlo, como me pasaba a mí, lloraba más que hablaba, tenía más lágrimas que palabras. No era un discurso árido y calculado, iba más bien sazonado con llanto de dolor y de ansiedad. Esa era la nueva vida expresando poderes con los que no estaba familiarizado, con emociones ajenas a la vida anterior. Entonces, así fue la manera en que la nueva vida, la vida espiritual, vino a nosotros. Nosotros desconocimos lo que era cuando vino. Nunca antes habíamos sentido así. No podíamos pensar que realmente habíamos pasado de muerte a vida. Sin embargo, mirando hacia atrás, nos damos cuenta que las amarguras interiores, la angustia del corazón, los anhelos, las súplicas,
Las luchas y los llantos no se habrían dado jamás en un corazón muerto, sino que eran las señales seguras de que Dios nos había dado vida y que habíamos pasado a una novedad de vida. Querido hermano o persona que oye, una vez más quiero que estas palabras, y es mi oración, que sean un filtro, que sean una señal de stop, para que te preguntes, ¿he recibido yo aquella vida? ¿He recibido aquel toque divino que ha hecho cambiar mi ser de un estado de podredumbre a un estado de vida? ¿He sido yo levantado de entre los muertos? ¿He sido resucitado por el Espíritu Santo? Si no lo ha hecho, si la respuesta no es entera y satisfactoriamente sí, puede hacer hoy, aprovechando que está en su casa, en la privacidad que le ofrece a lo mejor su habitación, pueda acudir a Cristo con fe, pueda creer esta palabra y decir, Señor, quiero yo también que tú me des vida. La segunda muerte no tendrá efecto alguno, será solamente un dormir pasajero, y tarde o temprano estaremos vivos en la presencia del Señor. Vamos a orar para que el Señor añada su bendición a su palabra. Padre bendito, Dios eterno, te agradecemos, Padre amado, por tu infinita bondad y misericordia, que no nos has pedido que nos levantemos sobre nuestros propios pies, sino que tú nos has levantado, que no nos has pedido que nos demos vida a sí mismos, sino que tú nos has dado vida. Gracias te damos, Señor, por los millones de resucitados que tú has levantado de entre los muertos, aquellos tristes pecadores que usted levantó un día, entre los cuales yo me contaba. Señor, gracias te damos por todos los creyentes que hoy disfrutan de la vida eterna, de la vida de Dios en sus corazones. Gracias te damos porque la promesa de una resurrección corporal es también una esperanza para todos los que hemos nacido de nuevo. Pero Señor, también te quiero rogar especialmente por quienes escuchan este mensaje y no han recibido esa vida. Están aún en sus pecados, están aún en su muerte y su esperanza no es nada. Señor, en este tiempo tan turbulento, te ruego que tengas misericordia de ellos, que tu palabra haga vida en sus corazones, les acompañes y les guíes a los pies del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.